Tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica. Dan un paso más allá y ya no solamente se dedican a recitar y a leer, sino también ahora se dedican a cantar. Cantando a la primavera, recordando a las rogativas. Si hablamos de las tertulias, tenemos que hablar un mes más con Alfonso Hernández. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches. Y en esta ocasión está acompañado por uno de los tres tenores también, como es José María Lara. José María, buenas noches. Buenas noches, nos falta Mariano. Falta Mariano, que estuvo el mes pasado. Estuvo el mes pasado. Alfonso, digo que ya os atrevéis, ya rasodas, recitáis, leéis y ahora ya cantáis además. Bueno, esa es la misión. Vamos, estamos en una primavera inmensa, tremenda, con unos cielos magníficos, pero nos falta agua, ¿eh? Y fíjate que en las últimas tertulias, cuando terminamos las tertulias, pues uno de los tenores, José María Lara, que está aquí, dijo: la próxima tenemos que hacer una a las rogativas. ¿Fue así o no fue así? Sí, así. Entonces empezó un cierto escepticismo. Uy, pues si yo no tengo, uy, pues si yo no conozco. Y chicos, desde ese momento hasta ahora, pues nos han inundado de plegarias, de rogativas, de saludos a todas las vírgenes de infinidad de pueblos que tenemos alrededor. O sea, ha sido un llamamiento tremendo en el cual, bueno, a la primavera tenemos muchos poetas que cantan a la primavera, pero las rogativas es la primera vez que lo hacemos en las tertulias literarias. ¿Qué se puede cantar a la primavera que no se haya cantado ya en estos siglos y siglos de historia, José María? Dicen que todo está escrito. Es difícil componer algo nuevo, pero sí que la primavera anima, parece ser una estación que pone un punto en la sangre, que hace que las cosas reverdezcan, que las cosas se renueven, que las cosas vuelvan a aparecer. Tenemos una primavera como las de siempre, una primavera luminosa, como dice Alfonso, pero una primavera también como casi siempre, seca, con una pertinaz sequía, que ha sido pues el pan nuestro de cada día, ha sido prácticamente el santo y seña de las primaveras castellanas. Fíjate que nosotros vivimos a más de 700 metros sobre el nivel del mar, con un clima perverso. Se ríen de mí cuando digo vivimos en el rincón más inhóspito de la tierra. Es terrible ser agricultor aquí. Y las rogativas que vamos a cantar mañana por la tarde a las 8:30 son hijas de la necesidad, nacen de la necesidad. Un pueblo menesteroso. Hay que ver es que esta sequía de este año hay que trasladarla al año 1940, 45, cuando las rogativas llegan hasta los años 60 aproximadamente, cuando se creía en Dios, cuando Dios contaba para todo, cuando Dios estaba en todas partes, cuando los curas creían también que Dios podía hacer llover. Y entonces salíamos. Ahora, como decía Mari Carmen hace unos días cuando yo propuse esto, el cura de su pueblo que decía: si queréis sacamos a los santos, sacamos a la Virgen, pero que de llover no está. Seguir regando, pero seguir regando. Hay una cosa que... Seguir regando cuando hay riego, ahora hay riego. Claro, que entonces es que no había riego. Hay que trasladarse en una primavera así, con los malos augurios que tiene, trasladada a los años 40, cuando en la Zarza, por ejemplo, lo mismo que en Sin Lavajos, no había agua corriente, dependíamos del caño, y del caño bebíamos las personas, no nos lavábamos nunca, porque era malo, y se gastaba agua, y los animales. Y una primavera adversa como esta que se nos anuncia, en aquel tiempo sin seguros, porque ahora hay seguros agrarios, ahora hay ayudas de todo tipo, la sociedad ha cambiado, pero en aquellos climas cerrados de un pueblo pequeño como Sin Lavajos y la Zarza, había que ver cómo nos agarrábamos a la esperanza de que Dios pudiera hacer llover. Y ese es el origen de la rogativa. Yo creo que todos los años, de verdad, cuando entrevisto a los agricultores, el 15 de mayo en San Isidro, siempre estáis llorando porque queréis que llueva, ¿no? O sea, que esto no es algo de este año solamente, sino es algo de... San Marcos, en estos días, el rey de los charcos, nada. San Isidro Labrador, pues evidentemente hay infinidad de rogativas de cara a ello. Pero es que, es decir, esto, los poetas, como dice José María, sí, es decir, la primavera les motiva para hacer, ¿no? Pero es que esto era letras del pueblo. Letras del pueblo, de creencias, de un patrimonio. Cuando decimos y hablamos de que los pueblos están vacíos, evidentemente,
están vacíos de personas, pero no de ese patrimonio cultural, de ese ancestro, de ese montón de cosas que tenemos que rescatar de nuestro pueblo, porque es lo que nos queda. Si ya no cree nadie en ellos, por lo menos los que somos capaces de rebuscar y de encontrar todo este tipo de cosas que realmente están ahí escritas, porque la gente lo sentía primero con devoción, con pasión, con fe, que todas estas cosas hoy han desaparecido, ya no existen. Completamente, llegan hasta los años 60 aproximadamente, claro. Coincide con el Concilio Vaticano II. Exacto. Y con la llegada de la primera tecnología, que era el 600, la llegada del 600, que yo digo siempre que acabó con los cangrejos y terminará con los nícaros. Porque antes todo era cerrado, la zarza era el término de la zarza, y ahí se establecía una pirámide sociológica y económica, en cuya cúspide estaba el rico y los ricos del pueblo, y en la parte más baja los más necesitados, los más menesterosos, los que necesitaban de la ayuda y del auxilio caritativo de esa pirámide si algo caía. Pero en un año de sequía, la cosecha era mala y el hambre reinaba para todo el mundo, mucho más para los que estaban, por supuesto, abajo. Es decir, hay una de las rogativas que yo voy a relatar, voy a referir, y si me atrevo voy a cantar mañana, dice así: agua, agua, pide el rico, agua, agua, el pobre ansioso. Aceptaba a los pobres. Siempre se decía que si no hay obras, no hay obras. Los albañiles, los carpinteros, los herreros no tenían nada que hacer porque se morían los animales, no había ninguna obra que permitiera el lujo de hacer algo nuevo, de implementar con algún artilugio nuevo aquellos aperos, aquellos achiperres con los que se cerraba el ciclo manual de una agricultura de subsistencia. Entonces, llora, llora, agua, agua, pide el rico, agua, agua, el pobre ansioso, agua, mujeres y niños, agua, agua, Dios piadoso. Fíjate cómo se acuerda. Eso me lo cantaba a mí mi madre, porque era muy devota, muy religiosa, y yo lo he heredado, yo también soy religioso. Claro. A veces piensa la gente cuando digo Dios ha muerto, y quiero decir con ello, tomando una frase de un filósofo alemán, Nietzsche, que ya la sociedad no cuenta con Dios, y mucho menos los chicos jóvenes. Estamos hablando de que en las zonas más rurales es donde se consiguen, bueno, pues este tipo de rogativas, demás. Por ejemplo, en Valladolid capital como tal, este tipo de rogativas no existían, ¿no? No, fíjate, sí. Podía existir, lo que pasa que nosotros hemos recogido, fíjate, Portillo, Geria, La Mudarra, Ventosa, Matapozuelos, la Virgen del Compasco, Mucientes, Cabezón, Arrabal de Portillo, es decir, y aquí la del Amparo, concretamente, y estábamos hablando de un Medina del Campo, ¿no? La Virgen del Amparo, pues está, y la Virgen del Rosario, todas estas son recogidos de una forma tal, y además cantadas. A mí esta mañana me han entregado todas estas y no me las han entregado en la mano, me las han entregado cantando, concretamente pues en la Puerta del Sol de Medina del Campo, que es donde vengo. Me cantaban, dice, la Virgen tiene un rosario con las cuentecitas de oro, que se la dio San José el día de esposorio. Virgen y Madre bendita, que tuviste en tu regazo a tu Hijo Jesucristo que nació para salvarnos. Todo esto es lo que decíamos, es la fe en todos, montones de cosas, es decir, constantemente. Y todo esto, y los estribillos son geniales. Entonces, a ver si podemos entonar mañana algún estribillo de todos los que les hay infinidad de ellos. Y además, hay otros muy bonitos y preciosos. La Virgen de Lagunillas, otro que dice: ¿qué es aquello que reluce que va por aquel camino? Es la Virgen de Luguillas que anda regando los trigos. Es decir, fíjate que no pega y no rima, pero ahí lo que le está. Qué barrida está la iglesia, qué barrida y qué regada, así nos riegue, señora, los trigos y las cebadas. O sea, es que las letras son geniales. Y además, las letras demuestran una necesidad, una menesterosidad, un agarrarse a lo que no está escrito para que lloviera, porque si no se morían los animales, se morían las personas, la mortandad era terrible, y no había amparo posible. Dependíamos de lo que produjera la tierra. Cebada para los animales, que era la gasolina, el motor, no había coches, no había tractores, no había nada de lo que en este momento pues la tecnología y la ciencia
nos otorga y nos facilita la existencia, siempre con muchos problemas, porque ser agricultor en esta tierra, como te digo, a 700 metros sobre el nivel del mar, con un clima tan atroz y una tierra mala, es una tierra mala por mucho que nos hayan querido vender, quitando zonas como Pozalbet, zonas como Rodilana, pero la mayor parte de la tierra en esta Castilla nuestra es tierra de pan llevar, tierra de pinares, tierra miserable, que nos las ha hecho pasar canutas toda la vida. ¿A quién va dirigida estas tertulias? ¿A quién? Cuando se ha pensado en ella, como mira, siempre. pues... Vamos, fíjate, los incondicionales, que van todos los meses. Los incondicionales ya somos 12 o 14, que ya están repartidas todas estas rogativas que vamos a intentar, como dice José María, a recitar y a cantar, que eso es importante, ¿no? Que ya demos ese salto, puesto que, como tú bien decías, hemos recitado, pero no hemos cantado apenas en ninguna tertulias, ¿no? Y después todo el que quiera venir, es decir, unas tertulias que llevamos más de 25 años abiertos, pues el que quiera participar, que participe. Aquí ni se cobra, ni se vende, es una ventana abierta al patrimonio, a la cultura, pues a unas inquietudes determinadas que tenemos unos. Y dice, buenas tardes, Virgen Santa. Y yo les digo a los que quieran venir, que entre las flores tenemos... Déjame decirte, madre, lo mucho que te queremos. Pues os queremos que vengáis. Y además nos vienen ya... mucho que nos lo apuntabas, Javier, bastante juventud, que eso es importante. Por supuesto. Que eso es importante, que vamos, por lo menos, vamos incorporando personas con una... Bueno, nosotros acumulamos experiencias canas y calvas, pero por lo menos ya vemos gente con otra ilusión ya. Vejez, terrible. Pero alguien tiene que transmitirlo de una forma o de otra. Y también, como decía José María, a la primavera. ¿Cómo no vamos a cantar a la primavera? Entonces empezaremos con las rogativas y ya desde aquí a muchos de los tertulianos que nos están escuchando que vayan preparando poemas a la primavera, una tarde de primavera. Esta es concretamente de mi mujer, Pepita, dice: era dulce la tarde en primavera, como un sueño que flota sobre el tiempo, promesas que brotaban de la tierra, esperanzas huyendo del deseo. Era clara como el paso del agua que acaricia el camino y la vereda, como la luz de unos ojos sin sombras y el reflejo que dejan las estrellas. Es lo que está comentando José María, es decir, es la dura Castilla, que fíjate, ella lo vio de una forma y dice: era dulce la tarde en primavera, como el rostro sublime de un ensueño, como el brillo de una rosa despierta sobre el manto que predece al invierno. La primavera brotamos todos, nacemos, eso se inspiran los poetas, ¿no? Pero en ese poema de Pepita, para mí la palabra más significativa es la esperanza. La esperanza, claro. La esperanza, no perder la esperanza. Y eso es un castigo, también la esperanza es un castigo para los labradores, que no la pierden y año tras año se dan de bruces contra una realidad aciaga y perversa, ¿no? Dicen que Prometeo es un titán griego, robó el fuego a los dioses y Zeus le castigó creando a la mujer, Pandora. Y a Pandora le regaló Zeus una caja preciosa y le dijo: no se te ocurra abrirla, no se te ocurra, una cosa parecida a lo que le dijo Dios a Eva: no comas del árbol ese, no abras la caja. Y la curiosidad de la mujer de Pandora traicionó la promesa, abrió la caja y la dio tiempo a cerrar y quedó la esperanza. Todos los males salieron al mundo, todos los males salieron de la caja de Pandora, menos la que le dio tiempo a cerrar, y era la esperanza. Y la esperanza que nos mantiene vivos, al mismo tiempo nos traiciona, porque siempre nos damos de bruces con la misma piedra. Evidentemente, pero es que esta es la primavera, precisamente. Estamos hablando de la primavera, nos centramos en esa época del año que yo creo que de las 4 estaciones es la que más se presta, ¿no? Para la escritura, para la poesía, para los poemas, para el cante incluso, para las rogativas. Porque el verano, ¿cantamos al verano? Pues como que no, ¿no? Cantamos al invierno, pues no sé, pero como que le pega más primavera y otoño. Las estaciones, ¿no? El poeta siempre se ha inspirado en la primavera, pero es que, vamos a ver lo que hablábamos, terminamos un invierno y un invierno, pues claro, si hablamos de lo duro que es la primavera, imagínate los inviernos en nuestra Castilla y en nuestros pueblos, no duro, durísimo, ¿no? Sí. Porque ahora tenemos calefacción, tenemos cosas, antes teníamos el brasero, si es que llegaba, y no teníamos ese calor, es decir,
estamos deseando de que llegue la primavera para brotar. La naturaleza brota en primavera, las ilusiones brotan en primavera, la esperanza que dice José María está ahí pendiente, es decir, el sol, los días más largos, es decir, condiciona una serie de cosas que la primavera nos mantiene vivos y con esperanza. Y evidentemente en esa esperanza y en esa hemos perdido fe, hemos perdido credibilidad, hemos perdido un montón de cosas. Yo creo que se las ha llevado el agua, yo creo, Era poco agua que venía. Me da mucha risa porque yo estoy en un mar de dudas siempre. Entonces, pero decía mi tío Eusebio era hermano de mi madre, fue alcalde de Gomernaro, el padre de mis primos, mis 8 primos, entre ellos Javier, que es el mayor. Cuando decía, ¡ay, qué bonito está el campo! ¡Qué amapolas tan bonitas! Sí, sí, para los poetas, las amapolas, para los poetas. El trigo con amapolas es un mal trigo. Claro. Pero esa es la filosofía del campo. Eran personas que vivían, claro, es que vivían de sol a sol. Y vivían el campo de una forma determinada. Pero ahora los horarios son totalmente distintos. Y lo vivían con mucha ansiedad, porque dependían de ello. Era una existencia dedicada a conquistar a brazo partido, luchando a cuerpo abierto contra una naturaleza hostil, para arrancarle los productos necesarios para no morirse. Fíjate, la cantidad de enfermedades que había hasta la época de las rogativas, porque las rogativas no eran solo para pedir agua, también eran para pedir que se marcharan las pestes, que se marcharan todas las hijas de la miseria. La mayor parte de las enfermedades, había muchas enfermedades que eran enfermedades carenciales, eran por falta de vitaminas, por mala alimentación, porque pues, a veces, muchas veces, las cosechas eran malas y no se conseguía el alimento suficiente como para mantener vivos a toda aquella pirámide que yo decía antes, en que estaban los ricos, los menos ricos, los trabajadores y los menesterosos, los cojos, los tontos, en la base de la pirámide, que dependían de lo que el campo produjera y de lo que sobrara para ellos, ¿no? Porque era así, era una vida terriblemente trágica. Y esto dura hasta los años 60 aproximadamente, en que llega la mecanización, llega la maquinaria, llega la televisión, el mundo se hace mucho más pequeño, porque hasta entonces, por ejemplo, la zarza estaba lejísimos de Moraleja, nadie se movía, y había mucha endogamia, la gente se casaba entre ellos, excepcionalmente uno se casaba con alguien que viviera en el pueblo de al lado y se hacía una boda corrida, pero entonces era todo un mundo muy cerrado, entonces había muchas enfermedades nacidas de la endogamia, nacidas de la miseria, nacidas del hambre. No había comunicación. Que no había, que se desplazaba era con burro. El vehículo más veloz era la tartana. La tartana, bueno, la tartana era un lujo. La tartana era un lujo. Entonces eran mundos muy cerrados, y viviendo íntimamente, intensamente, con todo lo que tiene de bueno y de malo, ¿no? Con todas las luces y las sombras que comporta el vivir así, las envidias, los celos, las manías, las malquerencias, la brujería entraba ahí, todo lo que significa, en definitiva, pobreza y miseria reinaba en nuestros pueblos. Y la única esperanza era Dios. Cuando las cosas venían mal dadas, y venían muchas veces a la iglesia y el cura, y gracias a eso yo sostengo, contra la opinión de mucha gente que dice que la iglesia ha sido culpable, entonces yo sostengo que gracias a la moral de la iglesia esto no explotó y nos ha traído hasta aquí, que gracias a la moral de la iglesia católica, que mantuvo la fe de aquel pueblo necesitado de amparo y de auxilio, se ha mantenido esto. José María, ¿cuándo crees que se abrió ya esa puerta y se abrió al mundo? Los pueblos dejaron de ser pueblos cerrados. Por eso, a partir de los 60. Por eso, ¿En 1960? Cuando llegaron a nuestra tierra, cuando llegó la concentración parcelaria y los tractores, la mecanización se abrió y llegaron además los nuevos cultivos, los regadíos. Por supuesto, los regadíos, todo eso transformó. O sea, hace 60, 70 años. ¿No? Nada más. Hasta los 60 años los pueblos eran como nacieron hace 1000 años. Estos pueblos nuestros tienen 1000 años de existencia y nacieron para criar ganado y cultivar la tierra. Y nada más. Y como eso, sí, pero los hijos eran brazos para trabajar. Por eso las familias eran muy numerosas.
eran pues, maquinaria, en definitiva, brazos para el trabajo. Pero llegaron estos medios y entonces los pueblos que necesitaban de toda la mano de obra, y mano de obra en el sentido estricto de la palabra, es decir, obreros de trabajar con las manos, manualidad, no todo braceros se llamaban, los braceros. Pues la maquinaria fue dejando fuera de necesidad a los braceros, y los pueblos se fueron vaciando, llegaron las inmigraciones tremendas porque y llegó la FASA. Sí, bueno, pero gracias a eso. Gracias a eso. Cuando empezaron los pueblos a despoblarse. La migración arrancó de esos momentos. Claro, en las grandes emigraciones a Cataluña, al País Vasco, a Suiza, a Alemania. Migrantes, pues, porque los pueblos que nacieron para cultivar la tierra con los brazos y criar ganado también con los brazos, pues se vieron desbordados por la nueva tecnología, por las nuevas maquinarias, por los nuevos métodos y medios de trabajo que hicieron que las personas sobraran. Y sobran, y sobran, y sobran, y cada vez sobran más. Quedamos 4 viejos todavía en cada pueblo que cuando desaparezca nuestra generación se mueren o cambian por completo, pero ya no son los pueblos que nosotros queríamos y amábamos y quisiéramos sostener, pero eso es imposible, por mucho que nos digan los políticos es mentira. Nos engañan o no saben lo que dicen, que es mucho peor todavía. No saben lo que dicen, no saben con quién se pagan los cuartos. A la sabiduría popular difícilmente se le engaña. Viven realmente, si han vivido años y siglos como han luchado, valga desde aquí nuestro homenaje a todos esos agricultores, ganaderos que han luchado con toda esa precariedad que tú estabas diciendo y que realmente subsiste, y subsiste el campo gracias a ellos, lo cual, es decir, lo poco que subsiste. Mira, un tractor hace todo lo que hay en la zarza, lo que antes necesitaba 300 personas. Esos abuelos que quedan, por lo menos reconozcamos esa labor que han realizado, que han transmitido, que unos han quedado, y bueno, por lo menos esa llena de esperanza que los que queden con nuevas tecnologías, con nuevas formas determinadas, bueno, pues que no abandonen lo poco que nos queda en el campo. Es decir, siempre arrancabas con la esperanza siempre es importante, entonces que desde aquí, desde nuestras tertulias, desde nuestro poco hacer y ayudar, que la esperanza no se pierda nunca. Escasa de valores, escasa de principios, pero que aportemos entre todos un poco de luz, ¿no? Me vas a perdonar que diga una cosa a nuestros espectadores. Ustedes están viendo que esto es una tertulia de verdad. Estamos aquí en tertulia conociendo y hablando de lo que es precisamente, bueno, pues lo que ha sido, ¿no?, esa época de España, de nuestro país. Bueno, pues imagínense esto. Mañana, pues con más contertulios, bueno, pues tiene que ser algo muy ameno y si viene a durar como hora y media más o menos, ¿no? De 8:30 a 10 aproximadamente. 8:30 a 10. Pues se tiene que pasar como suspiro, ¿no? Tiene que quedarse, ya nos vamos a las 10. Tiene que ser así, ¿no? Se pasa rápidamente. Además, lo bueno es esa pizca de controversia, de debate, de discrepancia, ¿no? Claro. Alfonso es mucho más optimista que yo. Y además se nota ese ramalazo político que lleva. Quiere que los pueblos no se mueran, y los pueblos se nos van a morir mal que nos pese. No me cabe duda, pero como todavía hay esa esperanza, todavía los años que nos queden de vida, José María, vamos a ir recorriendo lindes, caminos y senderos. Pero si tú y yo hemos pasado todas las ITVs todas las ITVs que vengan. A mí lo que me asusta un poco es que dice José María que es menos optimista que tú, Alfonso, que posiblemente los pueblos están abocados a desaparecer, ¿no? No está tardando mucho. Y a mí me da miedo porque esto puede ser de forma progresiva. Después de los pueblos, lo siguiente puede ser Medina, ¿no? Ya, ciudades más grandes que también empiezan a perder, porque empezamos a perder población, pues bajamos de 20.000, bajamos a 15.000, nos quedamos en 10.000. La globalización es así. Todo va a cambiar. Que Medina va a reducir su población, no te quepa la menor duda. Valladolid va a reducir su población, no te quepa la menor duda. Y que aquí van a quedar a nuestro alrededor durante un tiempo, Medina, Arévalo, por esa parte, Tordesillas, Olmedo, y nada más, Mota del Marqués, los cabezas de partido de antaño, eso desaparecen. Nava del Rey con nosotros tienen un colchón más amplio, Ataquines desaparece, La Zarza, Ramiro, Moraleja, todo eso no tiene ningún sentido. Habrá alguna casa de esas que llaman dormitorio,
en la que los fines de semana, y mientras los vástagos son niños, pues van los fines de semana, van en temporadas, pues como un alivio de lo que es la vida en un piso de ciudad, ¿no? Pero nada más, los pueblos van a ser eso. Los pueblos quedarán para los fines de semana. Es decir, los fines de semana lo que hay, además yo que concretamente, y hablamos por ejemplo de Peñafiel, que estaba hace pocos días, ¿no? Para ir, pues, vamos a hacer allí una excursión. Entre semana los restaurantes están cerrados, solo abren los fines de semana. Que sí. Dice, es que no hacemos ni menú siquiera los fines de semana, porque no tenemos población alrededor que pueda venir a consumir un menú normal y corriente en una población como Peñafiel. Dice, los fines de semana lo que quieran. Claro, nosotros vamos a intentar de otro camino distinto, ¿no? Pero esa es la... Es decir, mientras tengamos, la fe que no nos falte nunca, José María, y la esperanza menos, el tiempo, nuestro tiempo, vamos a seguir luchando para que sacar la cultura, el patrimonio, las costumbres, todo este tipo de cosas que no se nos vayan perdiendo. Y si se pierden y se van con nosotros al otro lado del mundo donde... Que no se vayan perdiendo para nosotros. Y con ellos nos entretenemos, con ellos nos recreamos, con ellos volvemos a nuestra infancia, que es nuestro paraíso perdido. Pero no hacemos otra cosa. Ah, no, claro, pero también recordar es volver a vivir. Bueno. Ahí viene mi optimismo. Luego también hay personas que son apasionadas, porque yo, José María, es un apasionado de vivir en el pueblo. Sí. No cambias por nada. No cambio por nada la zarza, solo por mis nietos. Ahora llevo una racha mala, porque tengo que estar ayudando a mis nietos a hacer deberes, a hacer no sé qué. Abuelo, yo me imagino, José María, una persona como tú, que te encanta vivir en la zarza, cuando de vez en cuando, y más a menudo de lo que parece, te marchas, por ejemplo, a Estados Unidos. Sí. Y estás en Estados Unidos y ves una diferencia de Estados Unidos a la zarza tremenda, ¿no? Pues como un cuerpo extraño, me siento zarceño en Estados Unidos. Pues nos manda unas crónicas que no te puedes imaginar cuando aparece por las calles de Estados Unidos. Claro, unas crónicas impresionantes. Me choca todo tanto, es tan distinto de la zarza que voy con los ojos abiertos, llego a casa cansado de tanto cavilar, de tanto darle vueltas a las cosas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo aquello? ¿Qué diferencia? ¿No? Pero es el corresponsal de la zarza en Nueva York en aquellos momentos. Me produce cansancio. No me extraña, ¿no? De estar acostumbrado, sales de la puerta de tu casa en la zarza y te encuentras todo tan próximo, sin agobios, ¿no? En Nueva York, pues ya ves. Muriéndome poco a poco con mis congéneres. Bueno, la tertulia en el bar que no te falte. Claro, hombre. El vino que no nos falte. Eso es algo impresionante en los pueblos. Un pueblo sin bar es un pueblo muerto. No se muere. Cuando se cierra el bar, el pueblo se muere. Yo soy un defensor acérrimo de los bares. Yo le he dicho al cura de mi pueblo, muchas veces, es mucho más importante el bar que la iglesia. No se te olvide, siendo creyente, como he anunciado y he dicho hace un momento. El día que se cierra el bar, se muere el pueblo. Y además no hay paliativos. Eso es los teleclubs, nada. No sé qué. Eso no sirve para nada. Tiene que haber detrás de la barra una familia que quiera vivir de su trabajo, cumpliendo con un fin social. Y debían estar los bares en estos pueblos pequeños, debían estar subvencionados, protegidos. Por supuesto. Es que no hay derecho a que un bar como La Zarza tenga que pagar casi 400 euros para que los viejos que vamos al bar podamos ver los toros del fútbol. Porque si no te meten un multazo que te doblan. Si tú trampeas o haces cualquier tipo de artilugio para poder sortear la legalidad vigente que te prohíbe algo tan elemental como esto, pues te pueden meter un multazo que te dobla a mayores, ¿no? Porque las leyes están hechas para todos y no es lo mismo, y aquí lo hemos discutido muchas veces, no es lo mismo una ley para las grandes ciudades que para los pueblos. Y las leyes son comunes para todos. Esta es el atraso de una política, de una sociedad que no vive la realidad. Es decir, en un pueblo como La Zarza, Pozalé, Ventosa o pueblos de Nueva York, es decir, la ventana abierta de una televisión es abrirte el mundo, claro, un montón de cosas, claro. Y claro, si encima tienes que pagar 400 o 500 euros para ver que es la única forma de compartir un vino en un relato maravilloso y extraordinario. Sin embargo, le equiparan a un bar que está en la Gran Vía de Madrid. No tiene sentido, tiene sentido. Pero eso indica, Alfonso, que no contamos y no importamos, claro, porque somos muy pocos,
porque somos pocos votos, porque en definitiva los políticos lo que... Nos sumamos. Entonces no les importamos absolutamente nada. Saben que nos vamos a morir, o si no lo saben, como decía hace un momento, es que son tontos. Entonces no merece la pena. Tenemos que ir poco a poco finalizando. Recuerden ustedes, mañana jueves, día 27 de abril a las 8:30 en el Centro Cultural Integrado, tertulia literaria Cantando la Primavera. Yo no quiero que se marchen ni Alfonso ni José María sin que me reciten o me canten algo. Alfonso, a ver, José María, para finalizar, ¿con qué te vas a arrancar? Mire, José María, las cebadas ya están secas y los campos se marchitan. Mándanos agua, señora, el campo lo necesita. Yo te la canto. Y como la cantaba, ya con José María San Isidro Labrador, mira por los labradores que se ahogan con el polvo que sale de los terrones. Bueno, no sé si faltaba a lo mejor algún instrumento para acompañar, pero las rogativas creo que no había llevan instrumento, no había instrumento. Cantadas a capela. Fíjate la importancia de ser viejo. No tenemos vergüenza, no nos da por nada. Solo faltaría que la tuviéramos ahora. José María Alfonso, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ti.